bienvenidos a todos ustedes a un programa más de Subversión. Como siempre, nosotros muy interesados en traerles a sus hogares la vida de personajes zipaquireños y de alguien que tenga una historia muy interesante que contarnos para nosotros también enredarnos en todo lo que es la vida de las personas y su diario vivir. El día de hoy me acompaña Lady Gómez. Ella es guía turística de la primera maravilla de Colombia, nuestra Catedral de Sal, de acá, por supuesto, de nuestro municipio de Zipaquirá. Muchas gracias, Lady, por acompañarnos el día de hoy aquí en este programa de Subversión. Y yo quiero que empecemos a contarle a los televidentes de pronto un poco acerca de tu vida como Lady antes de empezar a indagar ya en lo que es esta profesión tan bonita y que nos ayuda y nos deja en alto nombre a todos los zipaquireños. Quisiera que nos contaras un poco acerca de tu infancia. ¿Tú eres de acá de Zipaquirá, sí? Sí, Catalina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Soy zipaquireña, sí señora. Bueno, cuéntanos un poco acerca aquí de tu vida, de pronto cómo es ese proceso de crecimiento y en qué punto te das cuenta ya de la profesión que quieres escoger o en lo que te empezaste a interesar. De pronto muchas veces hay personas que ni siquiera se daban cuenta pues de la vocación como tal que tenían. Así es, Catalina, pues en particular nunca me imaginé ser guía de turismo. Siempre pensaba de pronto en ser enfermera. Entonces pasa que tenía una compañera del colegio que siempre decía que quería estudiar hotelería y turismo. Entonces cuando salimos del colegio empezamos como, bueno, ¿qué vamos a hacer las dos? Entonces estábamos las dos y salió la oportunidad de estudiar guianza turística en el SENA. Entonces nos inscribimos y pues ahí empezó todo este rol que ahora es pues mi vida día a día. ¿Y te llamó la atención en algún punto de pronto de la niñez, en algún punto lejano, porque nos decías de pronto que querías ser enfermera, que era lo que más te llamaba la atención, pero sí de pronto te veías en la vocación hablando con personas, no sé, ayudándoles y así historias que... No, la verdad nunca en la vida imaginarme de pronto, ni siquiera como zipaquireños y muchos lo hacemos que, sí, tenemos una catedral de sal, pero ni la conocemos, ni nos acercamos a conocer su historia, el lugar, nada, sino simplemente sabemos que allá está la catedral y listo. Entonces así pasaba conmigo, tal vez visité 1 o 2 ocasiones porque nos traían del colegio, pero nunca me imaginé quizás que la catedral recibiera tantos visitantes, tantos extranjeros, tantas personas de todas partes del mundo y mucho menos me imaginé que yo iba a tener la oportunidad de contarles esta bonita historia de Zipaquirá y de la catedral y pues tener ese contacto a diario con personas, conocerlos, tener amigos en otras ciudades, en otros países. Entonces, nunca lo imaginé, la verdad. Fue como algo que llegó a mi vida, pero que en base a esto, pues he logrado muchísimas cosas. Perfecto, yo quisiera también que habláramos un poco acerca de tus primeros pasos en cuanto al estudio, no vamos todavía a meternos en la catedral, dejémoslo un poquito ahí. Quisiera que habláramos un poco acerca de las experiencias de lo que fue entrar a estudiar ya esta profesión, cómo te sentiste en el primer momento, definitivamente dijo, sí, esto sí me gusta, o a veces hay personas que dicen, uy, me toca esforzarme porque no pensé que fuera tan duro o algo así. Claro, Catalina, mira, pues inicialmente cuando empezó todo el tema del estudio en cuanto a la guianza turística, pues le empecé a coger el amor, el cariño, porque ¿qué ocurre? Ser guía para muchas personas es como nada, se aprendió eso y ya fue guía. Y no, literalmente para ser guía se necesita pasión, se necesita amor, porque tú transmites un sentimiento, tú juegas con los sentimientos de las personas al llegar a un lugar. Entonces, no todos pueden ser guía. O sea, a lo largo de mi experiencia profesional yo he visto muchas personas que llegan acá y sinceramente sí, no saben que no es lo de ellos, si se retiran, se van, se quedan a lo largo de un camino, porque esto es pasión, esto es amor y no todos tienen ese don para estar al lado de los visitantes. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empecé el tema, sí fue un poco complejo porque recuerdo que tenía mi instructora, era muy exigente en cuanto al tema de que la vocalización, que la forma de expresarte, que de interpretar. Entonces, yo tenía algo y era que, o tengo aún, hay lapsos que hablo muy rápido. Entonces ella en las clases de dicción me colocaba con unos corchos a decir trabalenguas y me decía, no, así no vas a lograr ser guía. Y pues hoy en día le digo como, mira, lo logré. Para mí es gratificante cuando entro con visitantes y me dicen, como no, lo haces muy bien, tienes un tono de voz espectacular. Muchas veces
sí, eso es lo que uno lleva en su corazón y Claro. sabe que está haciendo bien las cosas. Claro, y ya pues a que estamos hablando un poco acerca de este tema, me gustaría que aparte de esa terapia tan traumática que pasó con esta profesora, ¿qué otra cosa de pronto se dificultó mucho para Lady en este proceso de ser guía? Bueno, precisamente como nadie en Colombia yo considero que valoran la profesión de un guía de turismo, falta muchísimo apoyo en el tema de que cuando tú estudias en el SENA, igual que toda profesión, que toda carrera, necesitas una etapa de práctica. Claro. Entonces, cuando nosotros salíamos, eso fue en el 2008, recuerdo, éramos como 25 personas y pues Zipaquirá no daba, no, o sea, no teníamos suficiente espacio para que nos pudieran patrocinar y pudiéramos todos realizar nuestras prácticas. Entonces, muchos fueron a Bogotá, otros fueron a Nemocón y así. Entonces, en Catedral de Sal tenían la oportunidad de hacer la práctica solamente 2 personas. Pero entonces ahí todos queríamos estar acá, ¿no? Claro. Entonces fue el complejo ahí, entonces fue un proceso difícil de poder llegar y estar acá, digámoslo, porque fueron entrevistas, fueron evaluaciones escritas, te aprendías el recorrido y te venían a evaluar. Entonces fue un proceso que de pronto no se lo hacen a todo el mundo, pero que en este caso, por ser practicante del SENA, sí nos lo debían hacer, porque veníamos a hacer nuestras prácticas. Entonces era el esfuerzo que debíamos hacer para lograr quedarnos con ese gran premio que era llegar a trabajar a la Catedral de Sal. Yo quisiera también saber un poco acerca precisamente del proceso de aprendizaje, lo voy a llamar así porque no sé muy bien, de todas las historias, de los lugares que ustedes están encargados, como dijiste anteriormente, a mostrar a las personas y más que el lugar es el sentimiento y transmitirles de verdad la pasión por el lugar, más allá de su historia, ¿no? De pronto, ¿esto es difícil aprenderse tantas cosas o hay alguna clase en especial? O eso depende también, como siempre, de las personas y la dedicación. Bueno, claro que, digamos lo que en lo que es la etapa de aprendizaje, cuando tú estudias la carrera como tal, se ven distintas materias y te abarcan muchos temas, pero todos especificando en Colombia, porque tú con tu profesión puedes ser guía en cualquier parte del país. Claro. Entonces, nos dan clases como de organización de eventos, idiomas, animación, recreación, lo que se hablaba de dicción, planeación de la guianza, estrategias, primeros auxilios, porque abarca muchísimas cosas. Y ya cuando tú te enfocas a llegar a un lugar, pues este lugar tiene su historia, entonces ya es como un guión donde tú debes aprenderte, pero sin embargo, el estar día a día y los mismos turistas le exigen a uno saber y más cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hablamos de que sí, la Catedral de Sal, la parte de arquitectura, la parte religiosa, pero necesariamente tenemos que aprender de minería, porque tenemos visitantes que nos preguntan y que se interesan por otros temas. Entonces, es un aprendizaje constante y que nunca termina. Perfecto. Bueno, vamos nosotros a seguir indagando aquí en lo que es la profesión de verdad de ser guía turístico, algo muy bonito que decías tú. Yo quisiera que por favor allá en sus hogares no se muevan. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con esta bella historia. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros allá en sus hogares. Les recordamos el día de hoy estamos desde la Catedral de Sal, primera maravilla de Colombia, con nuestra invitada muy especial, Lady Gómez, quien nos está hablando un poco acerca de su vida personal y también enfocada desde la perspectiva de un guía de turismo. Hablábamos detrás de cámaras precisamente que el término de pronto guía turístico no se da mucho, pues porque se entiende más como al objeto o a la guía como tal que nos va a enseñar acerca del turismo. Entonces, en ese caso, el término correcto es guía de turismo para que lo tengamos en cuenta en los hogares. Y teníamos una pregunta pendiente antes de ir al corto comercial y es acerca precisamente de qué tan importante es el idioma detrás de esta profesión, porque uno muchas veces piensa, no, definitivamente tengo que aprenderme 5 idiomas porque si no, no voy a poder surgir como profesional, etcétera. Sé que es importante, pero de pronto desde tu punto de vista, ¿qué tan importante es? No, pues totalmente es un 100%, Catalina. En mi caso, no puedo decir que soy guía bilingüe de la Catedral de Sal, pero sí tenemos como la obligación de saber el inglés y todos como zipaquireños para poderles dar la bienvenida. Entonces, para darles la bienvenida, nosotros acá en la catedral pues contamos con algunos de mis compañeros que sí hacen todo el recorrido en inglés, pero como guía acá y en el tiempo que tengo, también puedo darles una bienvenida, una información básica para que al menos se sientan atendidos en su idioma, pero sí, el inglés
definitivamente es muy importante en esta la profesión. Bueno, quisiera también que de pronto saliéramos de una duda y es de otros idiomas que tú crees como profesional o como persona también, que están olvidados y que son importantes y en esta profesión has visto definitivamente que existe la necesidad de saberlo o por lo menos lo básico de pronto. En la Catedral de Sal nosotros recibimos muchos brasileros, entonces el portugués y el francés serían muy importantes acá en este lugar. Perfecto, bueno, ahora quiero que ahora sí empecemos a hablar de lo que fue la llegada de Lady a la Catedral de Sal, esta experiencia. Hablábamos que tú efectivamente lograste ese cupo tan deseado de los dos pasantes aquí en Catedral. Quiero que hablemos un poco acerca de esta historia, cómo fue las pasantías efectivamente que hiciste acá y también la bienvenida a lo que fue ya la guía definitivamente de Catedral de Sal. Claro, Catalina, pues es un poco difícil. Catedral de Sal es mi primer trabajo y mi único trabajo que he tenido al día de hoy, ¿no? Cuando yo ingresé a hacer mi práctica del SENA, mi pasantía, tenía 17 años. Entonces era prácticamente una niña. Claro. Y llegar a trabajar con personas muy adultas, un grupo de 20 guías aproximadamente, donde pues cada uno tenía su forma de pensar, su forma de ser, y yo hasta ahora estaba empezando, pues sí fue un tema complejo, enfrentarse a ese mundo laboral tan a corta edad, digámoslo así. Entonces sí fue un poco complicado, problemas, de pronto envidias, claro, claro. Pero de igual forma como que a medida que pasa el tiempo uno se va ganando las cosas y pues Dios lo coloca a uno siempre en el lugar que debe estar y pues no, ya muchas de esas personas que estaban aquí cuando yo llegué ya hoy en día no están, claro. Y de ellos aprendí muchísimo, de ellos hay personas que yo estoy acá porque fueron mis maestros prácticamente, mis profesores, y a muchas personas les agradezco muchísimo el estar acá. Bueno, quiero que hablemos un poco acerca del proceso inicial cuando tenías 17 años. ¿Qué fue lo más duro que recuerdas de empezar, aparte de este ambiente laboral, enfrentarse a personas obviamente muy capacitadas y de una edad mental mucho mayor también? Entonces, ¿qué fue aparte de eso de pronto lo más difícil y también qué fue lo más fácil? Una experiencia que tú recuerdes que fue buena, porque pues no todo es malo, tranquilo. O sea, estamos hablando también, no todo es malo. Recuérdanos también una experiencia o algo así. Claro, por ejemplo, ya cuando tú empiezas con el recorrido y el tema de que las felicitaciones, las propinas, los aplausos, la gente se graba tu nombre y gracias, gracias, te abrazan, entonces sabes que tu labor está bien hecha. O por ejemplo, lo que sucede el día de hoy. Estamos haciendo esta grabación, entonces pues muchísimas personas las van a ver. Entonces aquí en la Catedral de Sal, por ser un ente tan importante, vienen periodistas, canales de televisión, entonces en muchas ocasiones he sido elegida para estas entrevistas, entonces tú te subes a un taxi y como, anoche usted la vi en tal programa, entonces uno como, qué chévere, sí, eso también es muy, muy gratificante para ti, para tu familia, que de pronto nunca se imaginaron cosas que tú puedas lograr hacer, entonces es chévere que valoren tu profesión. Eso precisamente, no pues claro, en cuanto, hablando ya pues devolviéndonos un poco al tema de lo de las propinas, de que la gente lo felicite a uno, pues es algo maravilloso, uno se siente súper bien. Y ahora también tocando el tema precisamente de que ya de alguna forma eres reconocida a lo largo pues de medios, como lo puede ser este canal, medios de cualquier parte del mundo, dices tú. Hablábamos detrás de cámaras de una pequeña historia que me gustaría que le contaras a todos los televidentes, porque es algo que uno independientemente vive pues también en su vida y uno sabe que como colombiano, como zipaquireño, hace esta clase de cosas. Háblanos un poco acerca de esto. Claro, mira, yo recuerdo, tenía ya 19 años y vino un periodista a hacer un reportaje sobre la Catedral de Sal para un periódico que en este momento no recuerdo. Entonces entramos al recorrido normal, yo le expliqué, cuando él me dijo, Lady, ¿me regalas tu número de teléfono, por favor? Porque cuando yo vaya a hacer el artículo quiero hacerte algunas preguntas. Efectivamente él me llamó. Entonces, pero me dijo, va a salir el periódico tal día, por favor cómpralo porque voy a hacer una nota muy importante y más que la Catedral de Sal, va sobre ti. Y yo pues quedé con la incógnita. Entonces yo les dije a mi familia, entonces mi familia estuvo pendiente, ese domingo fuimos, compramos el periódico, pues claro, el nombre del artículo salía como Lady Gómez y la sal de la vida. Entonces para la familia fue todo, o sea, ya lo tienen allá enmarcado, guardado, pues porque no todo el mundo le suelen suceder estas cosas. Entonces, estar trabajando en la primera maravilla de Colombia, estar trabajando en un lugar tan hermoso y pues es muy, muy, en serio, muy gratificante y
allá lo tengo guardado. Perfecto. No, y pues hablando un poco acerca de que definitivamente estás en un trabajo muy importante por tratarse la primera maravilla de Colombia, de pronto en algún punto existió algún tipo de presión, porque uno pues trata de dejar lo más alto posible el nombre del lugar en donde está trabajando, y en este caso como zipaquireña nata, también esa obligación de mostrar esta primera maravilla de Colombia de la mejor forma posible a todos los visitantes. Entonces, ¿de pronto sentiste presión o algo así en este sentido? Claro, hay momentos que tienes que llenarte de mucha paciencia porque el servicio al cliente da que tú puedes encontrar con miles de genios de personas. Entonces hay veces que no todos los turistas llegan tan amables que otros, Claro. de pronto vienen disgustados por algo, por un pequeño error, ya de pronto cambia totalmente su ánimo. Entonces hay que lidiar con esto. Entonces lo que hay que llenarse es de paciencia y tratar de mantener la calma, pero sí han habido muchísimos momentos, digámoslo así, de que tú vas en tu recorrido y está la presión de que el turista va enojado y tú no sabes cómo tratar de cómo bajarle ese mal genio. Entonces sí, esos momentos existen y han existido siempre, porque el tema del servicio al cliente, todos lo sabemos, es un tema complejo y pues de mucha paciencia y tolerancia. Perfecto, hay muchos temas más que nos hacen falta por tratar porque definitivamente es un tema muy emocionante, es una profesión que ocupa muchos campos, no solo decías tu servicio al cliente, sino también son muchos campos en cuanto a la persona, en cuanto a la forma de ser que tiene que tener el profesional en este caso. Vamos a un pequeño corto de comerciales y ya regresamos, por favor no se muevan. Gracias a todos por continuar con nosotros desde sus hogares, aquí en nuestro programa de Subversión. Les recordamos, el día de hoy estamos directamente desde la primera maravilla de Colombia, la Catedral de Sal, y que nos acompaña Lady Gómez, una guía de hace mucho tiempo, que nos está contando sus experiencias, tanto de vida como de la profesión como tal. Y estábamos hablando detrás de cámaras de muchísimas historias, de verdad que nos encantarían contarles todas las historias, pero pues vamos a abordar como las más curiosas y como las que definitivamente esta profesión diariamente tiene que vivir tanto por el lugar como por ser guía de turismo precisamente. Entonces vamos a empezar hablando de pronto de una experiencia que hayas tenido ya más en cuanto a seguridad, en cuanto a los turistas y cosas que definitivamente uno como guía debe también saber, porque hablábamos detrás de cámaras que uno tiene que ser minero, uno tiene que ser turista, tiene que saber absolutamente de todos los temas que impliquen el lugar en donde uno está. Entonces, hablemos un poco acerca de eso. Claro, Catalina, pues debido a la seguridad que necesitamos en este lugar, entonces hace muchos años se empezó a implementar el grupo de la Brigada de Catedral de Sal. Entonces, en ese grupo se conformaba por las 2 enfermeras que teníamos en la época y como 2 o 3 guías que estábamos. Entonces, entre ese grupo estaba yo. Entonces, recuerdo una vez que una extranjera venía con una amiga y se subieron en las cruces de las estaciones a tomarse fotografías, cosa que todos sabemos que está prohibido por los vacíos que hay en la parte de atrás de los socavones. Entonces yo bajaba en mi recorrido y subía a alguien de mantenimiento cuando me dice, niña, por favor, llame a una enfermera rápido, que alguien se cayó en la estación. Pues entonces yo me fui, dejé mi grupo ahí y me fui mirando el piso a ver dónde yo iba a encontrar a la persona. Cuando miro, pues la turista había sido un poco imprudente, se había subido al balcón de la cruz y se había resbalado, se había caído atrás del socavón. Afortunadamente, pues por las rocas que hay, lo que ella hizo fue como rebotar, no le pasó absolutamente nada, pero pues el susto fue tenaz porque entonces llamando a la enfermera y todos corrían con sillas de ruedas y era muy chistoso porque en el momento del susto, todos como, no, dejen esas sillas ahí, que no, porque está dentro del socavón y como nadie creía, como, ¿y cómo vamos a entrar a sacarla? Entonces, claro, después, los otros días, después todos muertos de la risa porque el susto, o sea, nunca nos ha pasado y de hecho, en mis 9 años de experiencia, nunca ha vuelto a pasar y espero que nunca nadie vuelva a ser imprudente. Entonces ella estuvo muy de buenas, no le pasó nada, a pesar, pues fue imprudencia de ella porque tenemos la señalización, pero entonces se rasguñó los brazos, aparte no hablaba español, ella lloraba, estaba asustada, pero pues con la enfermera y con algunos compañeros de la brigada y de mantenimiento, pues la sacamos, la llevaron al hospital, pues todo salió bien, gracias a Dios, pero fue muy aterrador saber que se había caído al fondo del túnel. Estamos hablando más o menos de qué altura. Unos 10, 12 metros por lo menos.
Claro, el susto debe haber sido impresionante y pues que ustedes como guías no se imaginan que se haya caído desde ese punto, de lo que decías tú. De pronto fue una caída en la misma estación o algo así, pero pues sí contó con mucha suerte y cabe recordarle a todas las personas, por favor, prudencia, cualquier tipo de lugares a los que vayan, precisamente existen estas señalizaciones para evitar esa clase de accidentes. En este caso no pasó a mayores, pero pues gracias a Dios sí se pudo pues arreglar la situación. Quisiera que habláramos también un poco acerca, ya que estamos hablando de las estaciones, de otra experiencia que hayas tenido con turistas en cuanto al recorrido, etcétera. Bueno, pues así de pronto ver cuando llegan esas personas que respetan tanto el lugar como un lugar sagrado, que vienen continuamente a orar, o por ejemplo algo muy especial y es con estos indígenas que tenemos en La Guajira, los arahuacos, que vienen a hacer acá sus ofrendas o pagamentos que llaman a la madre tierra. Entonces hay veces que llegan y llegan como machacando ahí algo, y entonces ellos son muy cerrados, digámoslo así, ellos no cuentan sus cosas, entonces como que vienen con uno, se hablan entre ellos en su idioma y uno no sabe qué están diciendo, y ya cuando te das cuenta, ellos están por ahí de pronto en algún lugar haciendo una ofrenda, colocan y se van. Entonces, alguna vez sí tuve la oportunidad de poder hablar con uno y que me contara, entonces me decía que sí, efectivamente, ellos hacen sus sí, pagamentos, sus ofrendas a la tierra, sí, porque es su madre, como decirlo así, entonces por eso vienen acá al interior de la mina para hacer estas ofrendas. Algo similar a lo que hacían antiguamente, por ejemplo, los muiscas en la laguna de Guatavita cuando hacían sus ofrendas al momento de nombrar un cacique. Entonces es una tradición que tienen estas culturas y pues muchos vienen acá a hacer eso también. Bueno, me gustaría que habláramos también acerca de todas estas profesiones que nombrábamos anteriormente, aparte de la de guía de turismo, porque tú decías, hay que tener conocimiento en muchas cosas porque llegan turistas que tienen preguntas que no son necesariamente pues de la historia como tal de la catedral, sino ya más estructurales, etcétera. Uno definitivamente a lo largo de cualquier carrera va aprendiendo y nunca va a dejar de ser un proceso de aprendizaje. Cuéntanos un poco acerca de esto. Claro, entonces el tema aquí, por ejemplo, de geología, minería, es fundamental. Entonces, en cuanto a minería, nosotros siempre, bueno, antes contábamos mucho con el apoyo del ingeniero Jorge Enrique Castelblanco, que fue el director técnico de la obra de Catedral de Sal. Entonces, él nos ayudaba mucho con este tema de minería y ya nosotros mismos, tengo un compañero que trabaja acá durante muchos años, que es un duro, entonces él se apasiona entonces con él, muchas veces recuerdo hacíamos tertulias, en la noche nos reuníamos para hablar varias cosas sobre, que la catedral, recuerdo también una vez un turista que me dice como, niña, y el nivel freático de la roca, yo no conocía el término, yo como, señor, pero luego usted no es ingeniera, y yo, no, yo soy guía de turismo, sí, entonces a veces llega, entonces sí, nos toca prepararnos muchísimo día a día, y pues cuando no sabemos del tema, saber darle una solución o una respuesta más adelante a nuestro visitante, pero lo más importante es no dejarlo ir con la duda. Entonces nosotros entre todos los guías, digamos, si hay algo que le preguntan a alguno y no sabe, pronto va y le pregunta al que va adelante o al que va atrás, pero siempre tratamos de que no se vayan como con preguntas, con cosas que no les pudimos responder. Claro, y que muchas veces existen este tipo de preguntas que pues uno no tiene ni idea porque pues definitivamente la curiosidad humana es muy grande y lo que sabemos de acá de Catedral que vienen turistas de cualquier parte del mundo, entonces pues pueden haber preguntas de cualquier tipo de índole. Quisiera que habláramos un poco acerca de, ya centrándome más en Lady en cuanto a su profesión, de pronto un lugar al que tú aspires conocer, un lugar que te gustaría decir, bueno, quiero llegar a este lugar, quiero aprender de este lugar. ¿Cuáles son de pronto esas aspiraciones? Pues digamos que en cuanto a mi profesión, en Colombia los lugares que me han apasionado y que he querido, pues los he visitado. Gracias debido mismo a esta profesión uno conoce historias de otros lugares y entonces he tenido la oportunidad de viajar y de conocer muchos lugares, la historia de los lugares y empaparme del tema. Y ya así saliendo, digamos, de Colombia, algo que siempre he querido es como visitar las pirámides en México para conocer la historia y digamos que yo pudiera trabajar allí algún día, pues sería pues magnífico, pero bien, sería como eso.
Ah, bueno, perfecto. Ahora ya como para terminar, lamentablemente, nuestro programa, porque estamos pues entretenidos por el hecho de que son esas historias de todas las personas que vienen a visitar nuestra primera maravilla. De pronto un consejo a todas las personas que en este momento nos están viendo y desean convertirse algún día en guía de turismo de acá, de la primera maravilla de Colombia, porque pues es algo hermoso y yo creo que como profesión es a lo que aspiran muchas personas. Un consejo definitivamente fundamental que no le puede faltar a ningún guía. Si quieren ser guía de turismo, deben tener pasión, deben tener amor por la profesión y lo más importante, deben estar enamorados del lugar donde van a trabajar, bien sea la Catedral de Sal de Zipaquirá o quizás sea el Cañón del Chicamocha o no sé, el lugar que vayan a estar, cualquier guía de turismo o que vaya a visitar tiene que realmente gustarle el lugar, porque tú no puedes estar, y de hecho a mí me ha pasado, de tanto tiempo hay momentos que tú te aburres de pronto de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, si tú te aburres de lo que haces o si no te gusta este lugar, pues ya te va a parecer harto la profesión. Entonces, definitivamente es la pasión, las ganas de hacerlo y el amor por transmitirle a las personas la historia y toda la arquitectura y todo lo que enfoca ser un guía de turismo, darle confianza a todos esos visitantes que llegan de otras ciudades y otros países a cada lugar. Perfecto, Lady, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en nuestro programa de Subversión y también muchas gracias por esta bella profesión y por dejar en nombre, no solo en alto el nombre de la Catedral de Sal, sino también de los ipaquireños como calidad de personas, como pasión, como espíritu, lo que tú nos mencionabas anteriormente. Y muchas gracias a todos también desde sus hogares por acompañarnos el día de hoy en un programa más de Subversión. Esperamos vernos la próxima semana con una historia de vida mucho más interesante.